ahora continuar con la descripción del problema vertical. Dijimos que el primer punto a tener en cuenta es el porcentaje de Yarabak, que era la relación que existía entre la altura facial posterior y la altura facial anterior. Pero ahora también vamos a tener en cuenta lo que se llama el ángulo articular. El ángulo articular, que es un valor que lo estuvimos viendo en el módulo número 1 en cefalometría, es el ángulo formado por la base craneal posterior con la altura de la rama. Esta base craneal posterior que comenzaba en el punto silla hasta el punto articular y la altura de la rama que comenzaba en el punto articular, pasaba por el antegonial posterior y terminaba en el punto gonion, son quienes definen de alguna manera el eje de bisagra o el eje de rotación del cóndilo dentro de la cavidad glenoidea. El valor que nosotros consideramos un valor normal es cuando me encuentro hasta los 150 grados. ¿Qué quiere decir? Que un ángulo articular por encima de los 150 grados me está hablando de que la mandíbula tiene una rotación posterior. Y esa rotación posterior de alguna manera está provocando que la mandíbula no logre terminar de cerrar. Es decir, esta rotación posterior de la mandíbula está provocando una divergencia de los maxilares y está provocando de alguna manera la pérdida de la guía anterior. Quiere decir que en la medida en la que yo fomento la autorrotación mandibular y reduzco el ángulo articular, también se reducirá la dimensión vertical y mejorará el entrecruzamiento. Si yo me encuentro con un ángulo articular menor a 150 grados, no me preocupo, porque son valores favorables que van a ir a favor de mi entrecruzamiento. Si yo me encuentro con valores mayores a 150 grados, deberé ver con qué recurso de control vertical puedo yo generar la autorrotación mandibular. Para ejemplificar mejor lo que estamos viendo en este momento, veremos en pantalla lo que estuvimos conversando. El ángulo articular está formado por la base craneal posterior y la altura de la rama. El punto articular es el eje de bisagra. Es decir, cada vez que, por ejemplo, a mí se me ocurre morder una lapicera, yo estoy aumentando el ángulo articular. Si yo muerdo el carozo de una aceituna, estoy aumentando el ángulo articular. Cada vez que yo bostezo, estoy aumentando el ángulo articular, de modo que el ángulo articular está variando permanentemente cada vez que yo abro y cierro la boca. Es el eje de bisagra del movimiento condilar y de alguna manera es modificable por mi trabajo en la medida en la que yo reduzca la dimensión vertical. Continuamos ahora con el próximo valor. Acá tenemos un ejemplo del ángulo articular con una mordida abierta y acá tenemos un caso clínico de un paciente con un ángulo articular aumentado. Hagamos una valoración del caso clínico. Me encuentro de repente con un paciente que tiene muy poco entrecruzamiento, como pueden ver en este momento en pantalla, que nos encontramos con ciertos diastemas, pero no debemos olvidar que también tiene contactos cúspide-cúspide del lado izquierdo a nivel del elemento número 26 y 36 y del elemento número 27 y 37, es decir, que hay como un estrechamiento en el maxilar superior. Igualmente, a nivel de las vistas laterales, podemos observar que estamos ante una clase 1 canina del lado derecho, pero estamos ante una clase 2 canina del lado izquierdo y una clase 2 molar del lado izquierdo. Es decir que en este paciente lo que tenemos que hacer es generar una modificación no solamente a nivel vertical, sino también a nivel sagital. Si seguimos viendo el caso clínico, vamos a observar la fascia de nuestro paciente y nos vamos a encontrar que si ustedes observan el reborde mandibular inferior, se los estoy marcando con el puntero en rojo, tiene un franco descenso vertical, lo que me muestra que tengo una divergencia maxilar mandibular importante. Y esta divergencia maxilomandibular importante
se puede corroborar en la teleradiografía de perfil, donde yo les había mostrado que si trazábamos un plano que pasara por el ápice de los molares hasta los incisivos y por el reborde mandibular inferior, podíamos claramente observar un triángulo de base anterior. Es decir, que estoy observando que hay un contacto posterior en la radiografía y que si yo tuviera una varita mágica, quisiera que ese contacto posterior desaparezca con la finalidad de que la mandíbula autorrote para poder mejorar el entrecruzamiento y mejorar la relación de los elementos dentarios. Por este motivo es que en este paciente decidimos realizar topes oclusales con la finalidad de generar la intrusión del sector posterior, el uso de gomas criss-cross con la finalidad de expandir y mejorar la relación de contacto que era cúspide-cúspide para que pase a ser cúspide-fosa, y el caso termina, pensé que había colocado acá las fotos finales, con un entrecruzamiento adecuado, con una buena guía canina y con una correcta relación a nivel posterior.